Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. ¿Buscan inspiración para su pastel de boda en este 2021? Quédense hasta el final para conocer algunas de las principales tendencias de este año. ¡Comencemos! Aunque la actual pandemia ha cambiado sustancialmente cómo son las bodas, algunos elementos de esta no se pueden reemplazar, como el pastel. El pastel de boda siempre ha simbolizado una parte divertida de planificar una boda. Es una tradición a la que no tienen que renunciar, lo cual es reconfortante cuando otros elementos de la misma deben adaptarse. ¿Qué es una fiesta sin pastel? Las tendencias de boda varían año con año, pero el pastel de bodas es un elemento que llegó para quedarse. Con esto no quiero decir que los pasteles de boda no hayan evolucionado con el tiempo. Ahora las parejas pueden dar su toque personal a los pasteles que renuevan el look del banquete tradicional. Los pasteles de boda blancos sencillos de varios pisos ya no son la única opción de diseño en pasteles de boda. Por supuesto hay estilos que se mantienen vigentes a través de los años, pero hay técnicas nuevas y diseños creativos que se están aplicando a los pasteles de boda o sus alternativas que los hacen diferentes y mucho más divertidos. Los pasteles de boda en 2021 están llenos de personalidad. Las parejas que ahora deben hacer ceremonias y fiestas íntimas mantienen el presupuesto para su boda como antes de las restricciones, lo que les permite gastar más en decoración, música, comida y por supuesto el pastel. Los pasteles ahora no son grandes, pero sí cuidadosamente diseñados. Veamos las tendencias. Altos y delgados. Una boda con un número de invitados más pequeño significa que necesitarán menos pastel. Si quieren tener un pastel de varios niveles, uno alto y delgado es una manera excelente de lograrlo. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Un solo nivel. Las microbodas en los últimos años han sido predominantes, por lo que un pastel de un solo nivel bellamente decorado es una opción perfecta para un grupo de 10 a 12 personas, ya que ofrece lo suficiente para que todos en la pequeña lista de invitados disfruten de una porción. Estilo acuarela. Los detalles estilo acuarela en los pasteles son una tendencia que ha crecido en los últimos años. Las parejas pueden tener diseños totalmente originales para su pastel y les da un sinnúmero de opciones para su boda. Piezas de arte moderno. ¿Quieren un pastel original? Un pastel de bodas con formas geométricas luce moderno con la incorporación de niveles offset, texturas originales, etc. Muchas parejas quieren que su pastel se vea como una obra de arte exhibida en su recepción, y este estilo es la mejor manera de lograrlo. Un nivel minimalista. Los pasteles minimalistas han ganado popularidad en las bodas. Son ideales para todos los estilos de eventos, pero especialmente para las celebraciones pequeñas y las microbodas modernas. Naked. El estilo de pasteles naked sigue de moda desde hace algunos años. Es sencillo y perfecto para los novios que no les gustan las coberturas en los pasteles y para las bodas boho. Arte pintado a mano. Ahora con las bodas más pequeñas, las parejas tienen la oportunidad de no escatimar en detalles, dando pie a que sean más lujosas que en años pasados. Eso se refleja en estos pasteles que son un ejemplo de arte personalizado. Detalles bajo relieve. Este estilo hecho en crema de mantequilla incorpora detalles muy intrincados y texturas divertidas que son formas hermosas de agregar interés visual al pastel. Mix de pastel y postres. Si no pueden decidir entre un pastel tradicional, profiteroles o macarons, este estilo es para ustedes, pues mezcla de manera ingeniosa varios postres con el pastel creando un aspecto original y caprichoso. Mini pasteles. Como ya dijimos, muchas parejas tienen presupuestos considerables que pueden aplicar a sus pequeñas bodas
y hay un mayor enfoque en el menú de las recepciones y los pasteles. Muchas parejas optan por servir mini pasteles en cada lugar hermosamente elaborados. El pastel de boda siempre será importante pase lo que pase. Las parejas disfrutan de la tradición de cortar juntos el pastel en su primer día como compañeros de vida. El significado del pastel de bodas es más grande y profundo de lo que muchas personas piensan o incluso se dan cuenta. Lo importante en un pastel de bodas no solo es el sabor, sino también el diseño y las decoraciones. Diviértanse reinventando e incorporando todo tipo de nuevas formas, colores y patrones para tener un pastel único y personalizado. Aquellos que no quieran un pastel grande, pero desean que sus seres queridos tengan una rebanada, pueden servir elegantes versiones mini para cada invitado o para cada mesa. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.